Bueno, pues ahora nos toca hablar un poquito del Exilis, que es también el segundo caso particular que hemos dicho que vamos a tocar hoy. Para nosotros es un equipo estrella, es uno de nuestros equipos en el que se fundamenta BTL Estética o BTL, nuestro departamento de estética. Es un equipo que ha ganado muchísimos premios, tiene 3 FDAs, una FDA para rejuvenecimiento, para tratamiento antiarrugas, una FDA de moldeado corporal y una FDA para tratamiento de incontinencia urinaria y rejuvenecimiento vaginal. Entonces, obviamente, un equipo con tres FDAs conseguidas, con el CE médico intracavitario, un equipo pues que destaca sobre muchísimos más y ha ido ganando premios y sigue ganando premios. De hecho, es parte fundamental nuestro protocolo Body by BTL, que es una solución más o menos genérica del tratamiento corporal, y no concebimos tratamientos sin meter el Exilis por el medio. Para nosotros es una tecnología monopolar, capacitativa y de alta frecuencia. Está claro que el Exilis Elite o el Exilis Ultra 360, que es la nueva versión que tenemos desde hace ya un par de años ya funcionando, son dos. La parte, diremos, corporal es la misma entre ambas unidades, y la parte facial es la que ha evolucionado, ha mejorado, ha aportado novedades y ha tenido pues, una aceptación de parte de los clientes, sobre todo los ginecólogos, muy buena, y hay que saber un poco pues, diferenciarlo del resto de los equipos que ya existen en el mercado. También es verdad que tengo que afianzar 3 conceptos con el Exilis que son fundamental para el entendimiento correcto de por qué es una referencia diferente. Por eso a veces no nos gusta decir el Exilis es una referencia, nos gusta decir es una tecnología o es la tecnología Exilis. El paciente que no tenga muchos conocimientos, dices, vamos a hacer una referencia, pues va a interpretar que es lo mismo que la tecarterapia que hemos aplicado antes, y no tiene nada que ver. Son tecnologías muy diferentes. Y ahora explicaré el por qué. Principalmente, o la gran diferencia entre la tecarterapia y el Exilis Elite Ultra 360 es que la emisión de la frecuencia está asociada a la emisión de ultrasonidos. Esos ultrasonidos no tienen un efecto, diríamos, destructor, es un efecto de guía. Son unas ondas mecánicas que al vibrar, al someter la piel a una vibración de megahercios, induce o facilite o reduce la impedancia por debajo de la sonda y hace que la frecuencia coja ese camino y no otro. Esto, para profanos, es como hacer una autovía. En la onda de choque ultrasónica va a mejorar la impedancia en términos numéricos, es decir, si la impedancia fuese 70, al poner ultrasonidos la impedancia se convierte en 50. Es decir, ha bajado. Al bajar, mejora la transmisión, aumenta el calor y lo focaliza. Y eso es muy interesante. Eso no lo conseguimos con cualquier frecuencia. Lo conseguimos con una frecuencia que tenga esto. Ahora bien, el terminal facial aportaba ese plus de añadir ultrasonidos a la frecuencia. El terminal facial es el terminal que está a la derecha, el terminal que utilizaremos tanto en tratamientos faciales como en tratamientos genitales. Y luego en el terminal facial, el terminal corporal que no se ha modificado entre la antigua versión y la nueva versión, se ha quedado igual, además viene acompañado de una tecnología que permite refrigerar la punta de tratamiento. ¿Recordáis en la gráfica que hemos visto sobre la impedancia? Cuando más se calentaba el tejido objetivo, menos impedancia tenía. Esto lo tenemos claro. Así que si lo enfriamos, aumentamos su impedancia. Es decir, disminuimos su capacidad de calentar. Claro, si yo enfrío la superficie, lo que está por debajo de la superficie se calienta.
Y es un poco el secreto del Exilis. Es decir, yo puedo decidir dónde calentar la estructura objetivo, si es un tejido graso intraabdominal, extraabdominal profundo, pues lo hago con una temperatura muy alta, una temperatura de 10 grados. Si me interesa trabajar más cercano a la superficie, más cercano al tejido graso casi hipodérmico, pues trabajaría con temperatura de 25 grados. Es decir, yo puedo focalizar, puedo decidir dónde actúo y dónde caliento. Y eso es una novedad. Recordáis que en la tecarterapia, para hacer esto, teníais que cambiar la sonda, pasar de capacitivo a resistivo. Pues nosotros, con un dedo, yo decido la temperatura y con ello decido yo dónde calentar. Y puedo trabajar como un resistivo, pero un resistivo a que yo dirijo, que yo decido dónde calentar. El resistivo que teníamos en la tecarterapia pues está en tejido adiposo o tejido de la fascia o tejido muscular. En realidad que no tenemos muy poco control donde él vaya a calentar. Desde aquí no, aquí sabemos que no va a traspasar músculo. Sabemos que va a trabajar en hipodermis, eso lo sabemos, por la frecuencia, que son 3 MHz. Sabemos que también por la ultrasonido que se sigue emitiendo, que vamos favoreciendo el camino, eso está en paralelo, todo está en paralelo. 3 tecnologías en una sola terminal. Frío, ultrasonidos y la frecuencia monopolar capacitativa. 3 tecnologías en un solo manipulo. Eso es alta tecnología, eso solo existe en Exilis. En resumen, nuestro equipo, nuestro Exilis, nos ofrece esas tres tecnologías. Ultrasonidos, que tienen la misma emisión que la frecuencia, que sea 3 MHz, y se emite de forma simultánea. Refrigeración para decidir en qué capa calentar. Eso lo hacemos técnicas sándwich o técnicas que llamamos en inglés layering, o layering en inglés quiere decir trabajar en capas. Por eso podemos hacer sesiones cada semana o podemos hacer sesiones en la misma sesión, podemos trabajar 2 capas distintas. Podemos trabajar, por ejemplo, una capa de 10 grados y una capa de 25 en la misma sesión. Y estamos 15 minutos con una y 15 minutos con la otra. Estamos 30 minutos, eso sí, pero al paciente le hemos dado 2 capas distintas en la misma sesión. La siguiente sesión nos vamos a hacer 15 grados y 20. Y la siguiente, pues otra. Y así trabajamos diferentes niveles de trabajo sin tener que contradecirnos con la técnica y sin perder tiempo. Si el cabezal corporal tenía las ventajas de tener refrigeración, de tener ultrasonidos y además tener control de impedancia, si ya me está puesto, el cabezal facial tiene además una patente que tiene BTL, que es la EFC, Energy Flow Control, o el control de flujo energético. Es decir, el equipo tiene capacidad de regular la energía en función del cambio de impedancia. Es decir, que si yo aprieto más o menos, la máquina emite más o menos energía. Si yo dejo de apretar y hay riesgo de que se forme una chispa, el equipo corta la emisión y no se forma una chispa eléctrica. Por eso la diferencia entre el término facial y el término corporal, uno tiene EFC, que es el facial, y otro no lo tiene, el corporal no lo tiene. ¿Por qué no lo ponemos? Por muchas razones, porque el objetivo del tratamiento no es sobrecontrolar la emisión de energía, entonces el calentamiento es inefectivo, y como el tratamiento facial no buscamos efectos lipolíticos, sino buscamos efectos de refracción cutánea y regeneración de colágeno, diremos que el control en la cara es imperativo y el control en el cuerpo no lo es tanto. Entonces, claro, en el cuerpo pedimos a la operadora ser mucho más atenta y ser mucho más concentrada en el trabajo, y en la cara el equipo pues tiene sus regulaciones para evitar o para impedir que el paciente pues, se le haga una quemadura o que se le provoca un arañazo. Por eso raramente vemos un efecto adverso en la cara. Bueno, pues el plus que hemos añadido en el Ultra FAM o el Exilis Ultra 360, hemos cambiado el diseño de la pieza de mano, haciéndole que el pico sea un poco más puntiagudo, más picopato,
Y luego la punta permite la extracción del terminal facial y la puesta de terminales intravaginales o extravaginales. Ese es lo que se ha añadido. También han cambiado el tipo de esmaltado en la punta facial para permitir mejor la transmisión de energía cuando se trata de trabajar de forma lateral, y permite que el operador pues vaya adaptando la postura manual a la curvatura de la cara. También la facilidad de quitar la punta permite pues, poner puntas o tips vaginales, de los cuales hay tres: uno de uso extravaginal monopersonal, y dos, uno pequeño de 24 milímetros para atrofia vulvovaginal, y uno de 30 milímetros para sequedad vaginal, para hiperlaxitud, para incontinencia urinaria, para estimulación del canal vaginal, para posparto. Es decir, que tiene aplicaciones en vaginas naturales o normales que no están sufriendo un proceso de atrofia. Así que nuestro eslogan en este caso es un terminal para cada caso, para cada paciente. Y es muy interesante incluir o añadir este dispositivo en los Elite, ya que existe la opción de actualizar las unidades, convertirlas de un Exilis Elite a un Exilis Ultra. La demanda en estética genital es uno de los mercados en crecimiento más valorados por los pacientes.